Amigas y amigos, en conversación con Estrella Infante, abogada, analista política, uno de esos seres monitores que andan con la lupa puesta sobre los asuntos que a veces pasan desapercibidos, pero que construyen realmente la historia de la lucha hacia la libertad. Por cierto, es integrante de también mi canal, mi sitio, Miguel Contigo, y viene con una nueva entrega creo que en los próximos días, este fin de semana, de Bajo la Lupa, con Estrella Infante. Aquí la tenemos. ¿Cómo estás viendo el asunto ya de las alianzas internacionales, obviamente protagonizadas o lideradas por los Estados Unidos, ¿no? Y las fuerzas internas, de lo cual poco se sabe, y más bien lo que parece inundarlo todo es la propaganda de Nicolás Maduro? Fíjate, una encuesta de DataViva a la que él le asigna muchísima importancia. Dice que es una firma internacional que hizo un estudio en Venezuela. 94%, dijo, de los venezolanos está en contra de las acciones que está adelantando los Estados Unidos. Contra Venezuela, dice él como mimetizándose con Venezuela. Pero puertas adentro, la verdad se ha dicho, es de lo que poco sabemos nosotros los que estamos afuera. Cómo se está manifestando esa organización ciudadana a la que María Corina mandó a organizar en la clandestinidad, cómo está realmente reaccionando la mayoría del estamento militar y la mayoría del estamento policial a ese jaque mate en que metió Donald Trump al cártel de los soles. ¿Qué vas sabiendo tú de todo esto? Te escucho con atención, a ver. Ok, mira Miguel, estas encuestas son obviamente, y no es la primera vez que las hacen, o sea, esto es durante las elecciones previas al 28, previas a mayo, siempre hubo estas encuestas que decían que los números iban a surgir así o asado, que esto era como se veía, pero la realidad es que el venezolano a pie está desesperado porque Venezuela inicia un rumbo hacia la reconstrucción, a que termine ya la destrucción. Estas personas se han empeñado en sobrevivir y al empeñarse en sobrevivir han arrastrado al pueblo venezolano en esa lucha de supervivencia de un cartel que es un cartel criminal, que está siendo tratado como un cartel criminal y que se le están cortando sus ingresos criminales. Y entonces esto pues es algo que está sufriendo el pueblo de Venezuela y el pueblo de Venezuela realmente clama que llegue ese cambio. Mira, desde que veíamos, por ejemplo, el movimiento que María Corina empezó al visitar pueblo por pueblo, ciudades, estados, fue algo bastante significativo porque fue un despertar del creer que era posible un cambio. ¿Okay? Y a partir de entonces lo que hemos visto es, sin mucho terror, mucha persecución a lo que fueron esos líderes que nos ayudaron a organizar a ese pueblo. Y por supuesto eso ha tenido que, hemos tenido, o en este caso el grupo de María Corina, ha tenido que reestructurarse, ha tenido que buscar esos liderazgos aquí y allá que puedan ayudar a poder hacer esta organización en clandestinidad. Pero esa fuerza está allí porque es el venezolano mismo. Entonces, cuando estas personas hablan de personas que van y los acompañan a que hagan esta firma de la milicia, o sea, ellos han cambiado de un discurso a otro, porque la realidad es que ninguno tiene fuerza. Porque a la hora del té, a la hora del día D, ellos no confían en el venezolano. Porque el venezolano no va a responder. Mira, ellos les están entregando las fulanas armas y más atrás se las están quitando. Es todo para el video. Entonces imagínate tú, ¿cómo tú le entregas armas a un pueblo que tú no sabes si se te va a voltear después? Entonces, y eso es lo que se está viendo ahora mismo. Ellos primero estaban con sus milicias, ahora aparecen en los búnkeres. ¿Y qué aparecen en los búnkeres? Aparecen niños. De hecho, Diosdado Cabello también lo ha hecho en su programa. Él dice así, porque estamos aquí con unos niños y entonces les hacen la toma a los niños. Y estas son cosas que efectivamente hacen miembros del eje de la resistencia. Ellos utilizan, o sea, esconden armas en escuelas, en hospitales y ese tipo de cosas porque ellos saben que va a ser difícil para un ejército entrar y decir, bueno, este es el punto donde están escondiendo la droga o este es el punto donde está la cabeza de los soles y necesito eliminarlo. Entonces, bueno, pero hay niños allí. Esas son las técnicas que ellos usan. Y fíjate que si tú, por ejemplo, esta persona que se hizo muy famosa, que la replicó el presidente Donald Trump, que era La, una gor señora, la gordita. sí, la gordita, Ajá, ella no es una persona que representara un peligro para nadie, pero sí. cuando le pones un fusil en la mano,
entonces se convierte en un objetivo. Pero si tú le quitas ese fusil, es una persona más. Porque normalmente cuando tú construyes un grupo militar, tú lo construyes a partir de personas que puedan pelear, es decir, hombres y mujeres en edades de su momento en el que ellos tienen la capacidad y la fuerza para pelear, tanto su habilidad mental como su capacidad física. Pero cuando tú utilizas niños, cuando utilizas ancianos y cuando utilizas personas con sobrepeso, tú estás exhibiendo al mundo que ese pueblo que no tiene capacidad para pelear, para defenderse, es al que los Estados Unidos va a ofender. Entonces todo es una retórica, no tienen presencia militar dentro de Venezuela, no tienen armamento. Lo que tienen es completamente obsoleto. Entonces, pero ellos siguen utilizando este discurso porque es lo único que les queda. Ellos, si antes hablábamos de que estaban comprando un mes de oxígeno o que estaban comprando una semana de oxígeno, ahora estamos hablando de horas de oxígeno. El discurso es para aparentar que ellos tienen esas capacidades, pero dentro de Venezuela todo el mundo sabe que esto no tiene ninguna, no hay otra posibilidad que no sea el desmantelamiento del Cartel de los Soles y la reconstrucción de Venezuela al día siguiente. Sabes, Estrella, que durante los últimos días hemos estado sometidos al dilema de qué fue primero, el huevo o la gallina, respecto del qué esperar, ¿no? ¿Qué va a ser primero, la actuación de nuestros aliados internacionales o va a ser primero el reventón interno? Y sobre el reventón interno también hay un dilema. ¿Qué va a ser primero? La orden del liderazgo legítimo diciendo hagamos tal o cual, salgamos a tal o cual cosa, o una explosión social, porque como tú bien dices, la gente está en emergencia social, ¿no? Está realmente en una circunstancia muy grave. ¿Qué me hablas tú de ese dilema? Comencemos del primero. ¿Cómo la ves tú? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿La acción de los aliados internacionales o la acción de los locales? Que fíjate, los tiempos de Estados Unidos es algo que nosotros no podemos manejar, no tenemos la influencia para poder manejar esos tiempos. Perdón, un paréntesis, que frente a quienes dicen, bueno, pero ¿qué pasa el tiempo y no pasa nada? Yo más bien lo veo completamente al contrario. Yo creo, vamos a una velocidad del rayo, ¿no? Estas cosas ha sido desde enero para acá, pim, 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 ¿no? La concreción de lo que decía, por cierto, la primera orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero respecto de las organizaciones que iban a ser determinadas como terroristas, ¿no? Cierro el paréntesis, te sigo escuchando. Ok, fíjate que yo lo veo incluso más dramático que tú, Miguel, porque cuando el presidente Trump asume la presidencia, él se encarga de lo interno. Cuando él hablaba acerca del Tren de Aragua y todas esas cosas, era por sus medidas migratorias, ¿ok? Él empieza a proyectar hacia la región a partir de junio. Pero antes de eso, todo era lo interno, lo interno, lo interno, y algunas guerras, o sea, como las de Ucrania, lo que estaba pasando con Irán y todas esas cosas. Cuando él definitivamente dice, ok, vamos a encargarnos de la región, es a partir de junio. Entonces nosotros tenemos unos pocos meses donde esto ha pasado de, vamos a subirle, vamos a aumentarle la recompensa a Maduro, luego vamos a declararlo como el cartel narcoterrorista, un grupo narcoterrorista transnacional, y luego entonces vamos a desplegar en el Caribe toda esta acción militar. Y entonces vemos que escala y sube la presencia. ¿Por qué sube la presencia? Porque se necesitan más opciones. ¿Y de dónde surgen las opciones? De que el régimen no cede frente a las amenazas que tienen. Entonces dice, ok, vamos a subir la amenaza, vamos a subir la amenaza y vamos a subir la amenaza. Entonces esto es algo que ha ido escalando precisamente porque el régimen no quiere salir de Venezuela. Pero el objetivo del presidente Trump es desmantelar el Cartel de los Soles y poder tener acceso a lo que está pasando dentro de Venezuela. ¿Quiénes están en Venezuela? ¿Qué se ha hecho en Venezuela? ¿Qué influencias tuvo Venezuela en la región? ¿Qué personas tiene este régimen chavista que utilizó por muchos años el dinero y la estructura de la nación para desestabilizar la región? ¿Dónde está esa información? ¿Quiénes son las personas que están pagando por Antifa, por ejemplo, dentro de los Estados Unidos? ¿De qué fondo están saliendo aquí y allá? O sea, actualmente Venezuela se ha convertido en un lugar donde se exporta muchísimas cosas, todas malas. Se exporta droga, se exporta fraude electoral, se exporta crimen, se exportan personas con dinero
para poder financiar organizaciones y lobismo en varios países de la región. Y también fuera de la región, porque podemos incluir España y podemos incluir otros países del mundo. Pero entonces, cuando tú tienes eso, que literalmente mi papá siempre dice, es un hervidero, Ujú, entonces tú ujú. necesitas poder tener la información de qué es lo que está pasando, por qué se inició este proceso de desestabilización desde Venezuela y cuáles son los actores que tienen relación directa. Una de las personas, por ejemplo, que se ha decidido radicalizar con el régimen ha sido Petro. ¿Pero por Ujú, qué Petro? Porque Diosdado Cabello dijo en una ocasión que él había ido a pedir dinero para financiar su campaña. ¿Se lo dieron? ujú. ¿No se lo dieron? Utilizó dinero del cartel de los soles entonces para poder financiar su campaña. Le toca radicalizarse porque de caer el cartel cae él. ¿Y cuáles van a ser los cargos que va a tener? Entonces estamos hablando de que no es solamente el cartel de los soles, o sea, el peligro que representa el cartel de los soles es también todos los tentáculos que han podido tener. Entonces, sí, si bien es cierto, lo que está pasando, o sea, nosotros no podemos tener control sobre el tiempo de lo que va a pasar en esa operación militar. Sí te puedo decir que, por ejemplo, por sus características de personalidad y por las cosas que él ha hecho tanto en su primer mandato como este, el presidente Trump no es un presidente de guerras largas. Tampoco es un presidente de botas en el terreno. Es un presidente, es una persona que va a la guerra sabiendo que va a ganar. De hecho, el mensaje que le envía a Rusia diciendo, tienes 4 años con una guerra que no has podido terminar, es porque precisamente tú no empiezas una guerra que no puedes ganar. Ese es el mensaje que le está enviando al mundo a través de esto que le dice a Rusia. Entonces, se va a meter el presidente Trump en hacer un despliegue militar en el Caribe y no terminar el trabajo. Imagínate tú lo que va a pasar, la consecuencia que él va a tener en su reputación, en sus capacidades políticas, no solamente frente a Venezuela y la izquierda de esta región. Estoy hablando frente a Rusia, frente a China, porque a todas estas, este despliegue militar está enviando un mensaje al mundo. Entonces, sus tiempos van a ser difíciles para nosotros de digerir. Y sus acciones también puede que sean difíciles para nosotros de digerir, ¿Por pero nos qué? ayudan en la agenda, ¿ok? Qué Ahora, tipo de acción podría ser difícil de digerir por nosotros? cualquier cosa que pudiera ser visto dentro del país como una traición, por ejemplo, ¿qué pasaría? Mira, ya Maduro ha enviado un montón de cartas diciendo, quítame, yo me voy, pero quítame los cargos en Nueva York. Ellos le dijeron, no, no te vamos a quitar los cargos en Nueva York. Bueno, déjenme quedarme 2 años y después llamamos elecciones. No, eso tampoco nos sirve. Ok, está bien. Entonces dejo algunos míos aquí, entre ellos los Rodríguez, mientras hacemos una transición. No, eso no me sirve. Aquí llegó hasta Zapatero enviando carticas o qué sé yo, qué tipo de comunicación usó para decir que entonces sería Rodríguez Torres que pudiera hacer esa transición porque él tenía la capacidad militar para poder influenciar y de que esta forma la transición fuera más pacífica, ¿no? Porque él tenía esa capacidad militar, porque él tenía todavía seguidores militares. A todas esas cosas, la administración Trump dijo no. Nosotros tenemos un plan específico para Venezuela y es que tú te vayas. Pero ¿qué Mm, pasa si ese irse implica que él se vaya para, qué sé yo, Rusia? ujú. Hay muchos venezolanos que dirían, pero ¿por qué se llevó la plata? Él debían hacer esto, él debían hacer aquello, debería hacer lo otro. Entonces, sí me entiendes, Sí, claro. esta es su guerra. Ellos van a hacer lo que a ellos les parezca. Que nos ayuda con nuestra agenda es otra cosa, pero es su guerra, es su agenda y en eso nosotros no tenemos ninguna influencia. Sí podemos hacer eco de todas las cosas que están pasando precisamente porque queremos que esa presión siga creciendo y queremos que ellos puedan Claro. seguir en este estado de conmoción y miedo y terror que yo particularmente lo disfruto muchísimo porque me acuerdo de todas las personas que ellos están torturando, así que sí, Ujú. participo en cualquier campaña que pueda sembrarles terror a ellos. Lo que está pasando dentro de Venezuela es diferente porque cuando somos seres humanos que estamos siendo sometidos a una presión tan grande como es el venezolano, ¿cómo Ujú. yo le voy a decir a un venezolano que tenga toda la paciencia del mundo cuando esa persona literalmente puede tener solamente 2 comidas al día? O Ujú. a una mamá que está viendo que sus hijos que no tiene dinero para comprarle comida a sus hijos. Entonces, esas cosas son muy difíciles de digerir, es muy difícil decirle tengan paciencia. Yo sé que dentro de Venezuela hay muchas cosas que están pasando en este momento en varios sectores del país donde nos llega información de que hay movimientos.
hay cosas que están pasando dentro, pero que no podemos compartir, por supuesto, porque yo siempre lo he dicho, si lo sabemos nosotros, lo sabe el régimen. Entonces yo siempre digo como que yo no voy a decir nada, yo no voy a compartir nada. Pero sí hay muchas cosas, hay muchísima organización también, organización clandestina, organización debajo de las piedras, literalmente. Pero eso está pasando. Si hay alguien que conozca la agenda, si dentro de Venezuela hay alguien que conozca la agenda de lo que está pasando dentro de los Estados Unidos y que sepa días, horas, fechas, no tengo información. Lo que sí estoy segura es que María Corina ha compartido con nosotros que está preparado para las 100 primeras horas, los 100 primeros días. Entonces, cuando yo escucho esas cosas, yo sé que el momento en que eso pase, hay un grupo muy, muy bien preparado de venezolanos que van a hacer todo lo posible para que esa transición sea lo más pacífica posible, pero también estoy consciente de que como pasaron en los 80, como pasaron en los 70, donde teníamos revolucionarios en las montañas armados y dando una lucha, haciendo secuestros y desestabilizando, eso es una prioridad, es una preocupación, porque efectivamente hay dentro de Venezuela grupos que su intención es desestabilizar. Y esa es una prioridad que la transición va a considerar. Sé que la disposición que hay ahora mismo en el Caribe no tiene solamente la intención de desestabilizar el cartel, sino también acabar con todos esos grupos. Y creo que por ahí van los tiros, pero estas son creencias. Son conclusiones. Como dijo Donald Trump, acabar con su existencia porque es la única salida. ¿Qué dejaron? Sí. ¿Qué dejaron ellos? Exacto. Bueno, mira, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en la entrevista respecto de qué era primero el huevo o la gallina. Hiciste lo que esperaba yo que hicieras. Yo, pitcher, te iba a ponchar, pero tú tocaste la pelota con sutileza, pusiste el bate así, ¡pum!, salió la bola, y mientras todo el mundo miraba que era la bola, explicaste todo lo que tenías que explicar, corriste a primera y a segunda. Muy bien, felicitaciones para ti. La próxima vez la sacamos de jonrón. Claro, porque es que realmente, ¿cómo se puede responder eso? ¿Qué va a ser primero, el huevo o la gallina? Lo cierto es que hay huevo y hay gallina. Punto. Para los que dicen que no la ven, ¿no? Ahí está, un huevote y una gallinota. Y que de que va, mi querida Estrella. Un gusto enorme haber estado contigo nuevamente, ¿ah? Bendiciones. Gracias, para tu familia. Bendiciones para tu familia. Igual para la tuya. Bien, Estrella Infante, la escucharon, amigas y amigos, nuestra cerradora de brazo calientísimo. A mí le estaba bateando y seguirá bateando. Todos muy pendientes de sus publicaciones, igual de nuestra querida Melania Bueno y de todos, de Carlos Salazar, Calestofoto, de, Elizabeth Sánchez Vegas, que, están bateándola de jonrón todos los días. Usted quiere saber cómo va el asunto, dependiente de sus publicaciones. Así que llegamos al final, amigas y amigos, caminando. Hasta la próxima, Fernando. Dios me los bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz fin de semana. Nos vemos con el favor el lunes, ya restableciendo más la programación regular de su EBTV, el canal de la libertad. Bendiciones. Chao. Este programa fue presentado por Turbo Credit. Pon a volar tu crédito al más alto nivel de modo legal, confiable, rápido y económico. Easy Car. Entras caminando y sales manejando. Montano Miranda Law. Abogados de inmigración con más de 16 años de experiencia. Construye un futuro seguro y legal para ti y para tu familia en Estados Unidos. My Braces, mi centro de salud bucal en Hialeah. Be stress free, be happy. Metropolitan Real Estate Solutions, tu mejor opción en Orlando. Criptomanía, tu club especializado en educación e inversión. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti.